Listo, Yancy. Pues buenos días. Me complace, me da muchísimo gusto verlos en esta mañana y darles la bienvenida a este evento de Early Institute, que como saben, pues nosotros trabajamos, todo el equipo estamos enfocados desde hace más de 17 años en mejorar la vida de las niñas y niños desde sus primeros años. Esto es en la primera infancia, de los 0 a los 5 años. De cara a nuestra misión es que hemos creado este sistema de indicadores de primera infancia, que es una herramienta social que nos permite conocer la situación actual de las niñas y los niños en nuestro país y tomar así decisiones basadas en evidencia. Este evento que hoy se lleva a cabo a través de Zoom forma parte de un diálogo continuo con especialistas del más alto nivel, también con organizaciones aliadas de la sociedad civil que están interesadas en mejorar la vida de las niñas y los niños. También contamos con la presencia y participación de entidades gubernamentales, organismos internacionales y universidades. Todos nosotros interesados en la primera infancia. Hasta ahora hemos tenido la valiosa participación de varias personalidades y especialistas que juntos hemos discutido sobre el cuidado, la educación, la violencia y la nutrición en la primera infancia. Esta cuarta mesa, la de hoy, lleva por fin el abordar la salud en la primera infancia y conocer los retos y problemáticas actuales, incluso darnos el atrevimiento de concluir ciertas recomendaciones para este tema de salud en temas como el acceso a la atención médica, el desarrollo infantil temprano, las consultas pre o postnatales, así como la mortalidad de niñas, niños y sus madres. Aunque se han hecho esfuerzos tanto públicos como privados por mejorar la salud en la primera infancia en México, todos nosotros sabemos y reconocemos también que todavía hay muchísimo por hacer en materia de salud para garantizar que todas las niñas y niños en nuestro país tengan acceso a una atención de calidad médica y los recursos necesarios para crecer y desarrollarse de manera saludable. El día de hoy para este diálogo contamos con la presencia del doctor Héctor Hernández Bringas. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Él es un especialista con una amplia trayectoria tanto en el ámbito público como en el académico. Gracias por estar y sobre todo un gran reconocimiento por su trayectoria. Gracias sobre todo por acompañarnos esta mañana y regalarnos un poco de su luz y experiencia en esta mesa, doctor. Por último, quisiera agradecer el enorme apoyo de Fundación Coppel, que gracias a ellos hemos podido desarrollar estas mesas para incluso ir avanzando en una agenda común con metas y actividades específicas dentro del CIPI México. Adelante, doctor, bienvenido y gracias nuevamente. Bueno, pues no sé cómo va a ser la dinámica. Primero que nada, pues agradecerles que me hayan invitado a esta mesa redonda, porque bueno, pues vamos a abordar un tema de la mayor trascendencia y que particularmente en estos días, en estos meses, en estos años, es urgente considerar varios aspectos que tienen que ver con la salud de la infancia, ¿no? Pero no sé cuál sea la dinámica, si me quieren explicar, Sí. por favor, con mucho gusto. Sí, doctor. Sí, si nos permite, bueno, pues para explicarle a usted la dinámica y también, evidentemente, a todos los demás participantes, agradeciendo y reiterando el que puedan estar aquí, participar en este evento. Quienes nos han acompañado en otras mesas verán que esta será una dinámica un poquito distinta. Tendremos 3 bloques. En un primer bloque, es un bloque introductorio al tema. Renata Díaz nos dará un primer planteamiento de los temas a abordar. En la segunda parte ya vamos a hacer propiamente esta conversación con el doctor Héctor Hernández y finalmente un bloque de preguntas y respuestas porque también queremos pues de alguna forma tener esta interacción con quienes nos están acompañando. Tenemos considerado terminar muy puntualmente a las 11:15. Por lo que pues a lo mejor la parte de preguntas y respuestas la vamos a tener que acortar un poquito. Para no ampliar más, yo bueno, voy a ir llevando un poco la dinámica del evento.
pero pues sin más, le doy la palabra a Renata Díaz y posteriormente ya lo presentamos propiamente, doctor Héctor. Renata Díaz es economista y es investigadora de Early Institute y es la líder del sistema de indicadores de primera infancia. Muchas de quienes están aquí la ubican perfectamente. Ella pondrá sobre la mesa algunos de los temas más relevantes de la agenda en salud en primera infancia, su situación actual. Y bueno, pues mucho de lo que planteará Renata es precisamente desde lo que hemos visto a partir del sistema de indicadores. Entonces, pues sin más, por favor, Renata, si nos haces esta breve introducción. Sí, claro. Pues bueno, primero que nada, agradecer a todas y todos que nos acompañan el día de hoy y pues bueno, también hacerles la invitación para visitar nuestra página en donde están todos los indicadores que pues vamos a exponer en este momento en el CIPI México. Y pues bueno, también plantearles un poco que hemos elegido algunos temas que son de gran relevancia en estos últimos años y que consideramos que pues bueno, es muy importante discutir al respecto de estos temas. Y pues bueno, esto sin la intención de tener que agotar cada tema, ¿no? Es más bien dar un primer planteamiento respecto a la situación que estamos observando y pues ir viéndolo en cifras, en números. Todo esto, pues bueno, recordando que cada porcentaje que damos, cada número que damos, pues estamos hablando de niñas y niños. Y entonces, pues siempre es muy importante mencionar esto, que no solamente son estadísticas, sino que son, pues, niñas y niños que están en su primera infancia, ¿no? Recordando también que, pues, son niñas y niños menores de 5 años. En ese sentido, pues un primer tema que me gustaría hablar el día de hoy, pues bueno, es respecto al acceso limitado tanto a la seguridad social como también al acceso a la salud. Y pues bueno, esto es algo que hemos visto frecuentemente que a veces tenemos acceso limitado a la seguridad social, que de ahí deriva también que se tenga acceso limitado a los servicios de salud. Y pues bueno, nosotros en México tenemos los porcentajes más bajos que en América Latina, porque pues prácticamente 1 de cada 2 personas tiene carencia por acceso a la seguridad social. Estos son datos del Coneval y pues esto se acentúa todavía un poco más en la primera infancia. En la primera infancia el 58% de las niñas y niños no tienen acceso tienen digamos esta carencia de seguridad social. Y también por otra parte pues vemos los datos de salud, ¿no? Con respecto al acceso a salud. También es importante mencionar que aumentó significativamente la carencia de primera infancia de lo que teníamos en 2018 en comparación con lo que tenemos en 2020, aumentó en un 77% la carencia, pasando de 17% a 31%. Estos son datos de primera infancia de menores de 5 años. Y pues bueno, también mencionar que existen estados como Chiapas, el Estado de México y Michoacán que tienen cifras superiores al 40%. Es decir, niñas y niños que no están teniendo acceso a la salud de la primera infancia. Y pues bueno, también es importante replantear cuál es el concepto que tenemos de acceso a salud, porque frecuentemente lo vemos como tal, como cobertura, pero es muy importante digamos, replantear este concepto, porque acceder no es solamente poder llegar a un hospital, ¿no? Es es efectivamente más bien que se cumpla el derecho a la salud. Y entonces, ¿de qué depende esto? Pues que el hospital nos quede cerca, que además, digamos, tenga la capacidad para atendernos, que tenga la calidad, ¿no? Y pues bueno, esto es una parte fundamental es que nos alcance. Y algo muy importante en México es que, pues bueno, tenemos altos niveles de pobreza, entonces frecuentemente los gastos en salud implican gastos catastróficos para la familia, ¿no? Que tengan quizás unas cosas de su casa para poder, coches, para poder tener acceso a la salud. Entonces, pues bueno, es muy importante, sobre todo por la etapa de la primera infancia también, que se tenga acceso a la salud, no solamente para las madres, ¿no? Que tengan sus consultas durante el embarazo, que tengan un parto de calidad y además un puerperio también, sino también es un momento crucial para niñas y niños que tengan sus consultas de niño sano, que vayan a estas consejerías que puedan evitar problemas de desarrollo en la nutrición, en la salud y en el aprendizaje temprano.
También una de las cosas... Se fue el audio. Ay, disculpen, una disculpa. Una de las cosas importantes es las consultas médicas durante la primera infancia. De acuerdo con la ENSANUD, solamente el 60% de las niñas y niños han ido al menos a una consulta de niño sano. Cabe destacar que este indicador está por debajo de la periodicidad de la norma 031, en donde necesitamos 2 consultas por neonato, 6 consultas cuando tienen menos de 1 año y 2 consultas cada año hasta que cumplan 4 años. Si estamos hablando de que estos niños tienen solo una consulta y solo el 60% están yendo a estas consultas, pues bueno, estamos muy por debajo, sobre todo porque estas consultas son tan importantes por la consejería que se dan. Se habla de lactancia materna, se habla sobre desarrollo infantil temprano, se habla sobre nutrición, se habla sobre diversas prevención de enfermedades y accidentes. En tercer lugar, otro tema muy, muy importante que tenemos es la atención durante el embarazo, parto y puerperio. Sabemos que pues esto es un gran, digamos, es un periodo tan importante y pues que inclusive puede tener prevalencias que puede aumentar los riesgos por ejemplo, mortalidad materna. Y esto pues es un impacto significativo que hemos tenido durante la pandemia. Digamos que en niveles pre-pandemia, nosotros estábamos en 2020 en 33, ¿no? Por cada 100,000 nacidos vivos. Para cuando llegamos a 2020 y 2021, es decir, en plena pandemia, la razón de mortalidad materna aumentó a llegar a casi 50, 49, 51 en 2020 y 49 en 2021. Y ya para cuando vamos llegando ahorita de regreso en 2022, pues digamos ya se está estabilizando otra vez en 2022 llegamos a 30, pero pues bueno, esto está muy por debajo de los niveles que tenemos para los objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo para poder reducir esta mortalidad materna hasta llegar a al menos 22 defunciones por cada 100,000 nacimientos estimados. Esto, pues bueno, es muy importante también mencionar que, pues bueno, si bien tenemos el 96% de al menos una consulta prenatal, de acuerdo con la ENADIT 2018, es también importante mencionar que solamente el 82% de las mujeres van a una revisión posparto. Entonces, pues bueno, eso también puede elevar las probabilidades de mortalidad tanto en el bebé como en la madre. Y pues bueno, también es necesario mencionar que en México tenemos un número bastante alto de cesáreas, de acuerdo con la ENADIT 2018, el 45% de los partos fueron cesáreas, la mitad fueron cesáreas de emergencia y la otra mitad fueron cesáreas programadas. Y pues bueno, estamos muy por arriba de lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda, que es un porcentaje de 15%. Por último, de acuerdo con el desarrollo, el cuarto punto, que es uno de los puntos también más importantes, es el desarrollo infantil inadecuado. El desarrollo infantil se mide también por la ENSANUD. En la ENSANUD 2021 lo que tenemos es que el 81% de las niñas y niños se están desarrollando de manera adecuada. Pero eso nos está dejando entonces que 2 de cada 10 niñas y niños de la primera infancia no se están desarrollando de manera adecuada. Al observar cómo se desagrega este índice para medir el desarrollo infantil temprano, se observa que, digamos, si bien tenemos estos altos porcentajes en el nivel físico, es decir, motriz, que los niños puedan levantar cosas o aprendizaje, también tenemos muy alto, casi 98%, nos preocupan 2 hitos principales. El primero es que el 79% de los niños se están desarrollando en un ritmo adecuado a nivel socioemocional y el 24% tienen alfabetización y conocimientos numéricos. ¿Qué nos está diciendo esto? Que 8 de cada 10 niñas y niños no tiene este desarrollo adecuado con respecto a la alfabetización y conocimientos numéricos. Entonces, pues bueno, estos son algunos factores relevantes y pues bueno, es necesario también incluir algunos datos, ¿no? que nos afectan al desarrollo infantil temprano, como por ejemplo la nutrición, que es una realidad que el 50% solamente el 50% de las niñas y niños de la primera infancia tienen seguridad alimentaria. Esto también pues contribuye a la nutrición adecuada que pueda tener un niño y que ello puede contribuir también a su aprendizaje y a su desarrollo. Entonces, esto podría ser alguna de las razones por las que tenemos un desarrollo infantil tan bajo.
Y quizás también, pues bueno, mencionar que el 54% de las niñas y niños crecen en situaciones de pobreza, el 11% en pobreza extrema, lo cual pues esto hace que tengan un mayor riesgo, y la literatura nos lo dice, tienen un mayor riesgo de experimentar problemas en el desarrollo. Entonces, pues bueno, eso hasta ahí mi contribución. Estos son, digamos, algunos de los 4 puntos que vemos, pero sabemos que hay muchos más puntos al respecto que también son muy, muy importantes. Entonces, les invitamos también a ver el CIPI para ver los indicadores que tenemos respecto a esto. Y pues, Gracias. adelante, Gracias, Carlos. Renata, perdón. Bueno, primero, una cosa importante, esta gran cantidad de información que ha comentado Renata, no se preocupen si algunos o muchos de los datos que ha comentado igual pasaron un poquito rápidos y hay cosas que son muy importantes. Precisamente la dinámica de esta mesa, y por eso la invitación al doctor Héctor Hernández, es ir hablando de estas cifras, de lo que acompaña estas cifras. Entonces, la siguiente parte de esta discusión y de esta mesa va a ser precisamente ir ahondando un poquito en la información que ya introduce Renata en estos y vamos a poner sobre la mesa otros temas que tienen que ver precisamente con la salud en la primera infancia. Bueno, pues, pero primero que nada, pues sí nos gustaría hacer una brevísima presentación del doctor Héctor Irán Hernández Bringas. Él es licenciado en Sociología por la UNAM, maestro en Demografía y doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de Población por el Colegio de México. Desde el 86 forma parte de la planta académica de la UNAM. Actualmente es investigador titular C. El doctor Hernández tiene muchas publicaciones, pero pues por mencionarles algunas de ellas en cuanto a los libros que ha publicado, tiene Población y Desigualdad en México. También publicó un libro sobre la mortalidad infantil en México durante los años de crisis, que ahorita vamos a ampliar un poquito más sobre eso, la investigación en ciencias sociales y humanidades en México, y es autor de una veintena de capítulos y más de 30 artículos en temas de población y salud en México. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Demografía y presidente también fundador del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población. Entre otros cargos, en la UNAM ha sido director del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y fue director general de Información en Salud de la Secretaría de Salud, y actualmente se desarrolla en temas de investigación sociodemográfica en el CRIM de la UNAM. Le agradecemos que nos acompañe, doctor Hernández. De verdad es un placer para nosotros que una persona con tanta trayectoria y con las posibilidades de explorar tantos temas relacionados a la salud en primera infancia, pues nos acompañe. Bienvenido. No, bueno, Cándido, a todas y todos, muchas gracias. Reitero mi agradecimiento para afrontar este reto de conversar sobre temas tan relevantes que tienen que ver con el adecuado desarrollo de la infancia en México. Yo pienso que lo primero que habría que decir es que pues, la situación de la infancia, en buena medida, reproduce lo que ocurre en el resto de la población. México tiene pues una sociedad en condiciones de pobreza que afecta a sectores muy grandes de la población, y esto desde luego afecta a los niños de manera particular. En México tenemos, como ya nos lo decía Renata, pues problemas de acceso a los servicios de salud, a la seguridad social para toda la población, y esto se recrudece particularmente en la infancia. Tenemos problemas de acceso a una adecuada alimentación, como nos lo dice el Coneval, en toda la población, en grandes sectores, en muy importantes sectores de la población. Pero en la infancia pues es más vulnerable, y estos problemas se expresan de manera más grande, ¿no? De manera más importante, como también nos lo expresaron. Entonces sí es un reto el que ustedes tienen, y que ahora me permiten compartir con ustedes algunas ideas de valorar todo lo que está sucediendo en términos de carencias para la primera infancia. Los datos que ustedes nos muestran pues son muy alarmantes en muchos sentidos.
Y me parece que habría que valorar de manera específica, de alguna manera lo hacía Renata en algunos datos que nos daba, valorar lo que ha estado pasando, particularmente yo diría a partir de dos momentos que pues tienen su coincidencia, ¿no? El cambio de gobierno en México y la pandemia, ¿no? Estos son factores que sin duda han venido a agravar la situación de la infancia en México. ¿Por qué el cambio de gobierno? Pues porque se dio esta situación de la cancelación del Seguro Popular, ¿no? Que daba acceso, según los dos últimos datos que yo recuerdo, pues al 50% de la población en México le daba acceso a la salud, ¿no? Desaparece a cambio de pues una propuesta que ya nos enteramos el día de ayer, formalmente fue cancelada, que es la propuesta del INSABI, que realmente nunca logró funcionar, entre otras muchas cosas, porque pues creo que faltó ahí una planeación muy importante, porque no se consideró del todo, no se tomó en cuenta que el Seguro Popular no era propiamente una institución que tenía que ser sustituida por otra. El Seguro Popular era una, digámoslo de manera muy coloquial, era una bolsa de recursos que se asignaba a las personas con mayores carencias y que tenían que ser atendidas en los hospitales ya existentes, ¿no? Entonces no se trataba de sustituir una institución por otra, era un programa de gobierno y bueno, pues con los resultados que ya vimos, lo que pasó, lo que sucedió inmediatamente después de la decisión de cancelar el Seguro Popular, es que millones de personas quedaron fuera de la cobertura de la seguridad social, ¿no? Y esto, pues, por supuesto, que afectó a la infancia. Ya el Coneval nos ha dicho cuánto se ha incrementado la falta de acceso a la seguridad social, pero en términos absolutos me parece un dato contundente. 50 millones de personas quedaron fuera, o 40 y tantos millones de personas quedaron fuera del acceso a la seguridad social con la simple desaparición del Seguro Popular. Seguro Popular que seguramente tenía muchas deficiencias. Sí, yo creo que sí, había muchas. Incluso había temas de corrupción importantes, como pudimos enterarnos a lo largo de estos últimos años, ¿no? Y particularmente algunos casos notables, como el del gobierno de Veracruz y su gobernador, como había un desvío de fondos muy importantes. En fin, eso existía. El Seguro Popular no era perfecto, distaba de serlo, pero al menos daba una especie de cobertura. También era limitada la cobertura a ciertos padecimientos, no necesariamente eran cubiertos todos, pero ahí estaba el mecanismo, ahí estaba este programa y simplemente desapareció. Y desapareció en un momento, pues, de lo más inoportuno, como todos ustedes saben, ¿no? Justo en el mismo año en que inicia la pandemia en México, ¿no? A inicios de 2020 es que se suprime el Seguro Popular de manera muy inoportuna. Es otra de las características de esta supresión, porque pues venía la pandemia, ¿no? Cosa que no necesariamente todos estábamos conscientes de las implicaciones que iba a tener la pandemia. Pero ¿qué nos trajo la pandemia? La pandemia lo que nos trajo fue pues la saturación de un sistema de salud que ya de por sí tenía enormes carencias. En muchos sentidos tenía dificultades estructurales que todos conocemos ya desde antes, cobertura, calidad, etcétera, pero que con la pandemia se dio este efecto de saturación que hizo o propició una reconversión hospitalaria que impidió que muchas otras personas, incluidas los niños, tuvieran acceso ante padecimientos normales, independientemente del COVID. Por eso la cifra de exceso de mortalidad es tan importante. No solamente mueren o murieron en la pandemia aquellos que padecieron el COVID grave, sino también otras personas que padeciendo otras enfermedades no pudieron ser adecuadamente atendidos, que no se les pudo realizar la operación o el procedimiento quirúrgico o simplemente el seguimiento a su estado de salud, ¿no? Entonces han sido momentos muy difíciles, muy difíciles, y habría que, yo digo, insistir en la valoración
de lo que ha existido en la pandemia. Yo sé que ustedes hacen series de datos temporales, ¿no? Y lo hacen muy bien. Ya me he metido no una, varias veces al sistema de información que ustedes tienen y he podido más o menos irme empapando un poco de lo que puede encontrarse ahí. Me parece que no tuve la oportunidad de ver sus informes, pero me parece que es muy importante, sí, hacer un balance de lo que ha pasado en los últimos años. Renata daba algunos datos ya sobre esto, ¿no? Y lo que ha pasado en los últimos años, pues sí, a raíz de esto que les digo, de este contexto de la desaparición del Seguro Popular, a raíz de la pandemia, pues lo que ha pasado es un agravamiento de la situación de la infancia y de la salud en la primera infancia en varios aspectos. Justamente ayer y en vísperas de esta mesa redonda, me metía yo a los datos, a los datos de la Secretaría de Salud, porque no, digo, la última información que tuve, o que pude ver en el sistema de información de ustedes, fue de 2018. Yo quería ver un poco qué había pasado hacia 2021, ¿no? Que es la última información que está disponible en la Secretaría de Salud en algunos indicadores. Entonces, bueno, efectivamente, la tasa de mortalidad materna, ustedes consignan ahí en el sistema de información una tasa de 34 más o menos, ¿no? Yo observaba con datos elaborados, sí, al vapor un poquito, 33 por 100,000 nacidos vivos. Y con los datos, fíjense, de 2021, yo llegué a una cifra pues, que habría que revisar, pero que sí es alarmante, como quiera que sea, de 58 por 100,000 nacidos vivos en 2021, ¿no? O sea, es un incremento muy, muy, muy importante que tiene que ver con esto particularmente con el tema del COVID, particularmente con la desaparición del Seguro Popular, pero sí es muy alarmante. Renata nos decía que en 22 se reduciría otra vez, ¿no? La tasa de mortalidad materna o la razón de mortalidad materna. Sin embargo, yo no sé de qué datos nos hablan, porque realmente no veo que esté disponible toda esta información, ¿no? Entonces sí habría que ver si el efecto de la pandemia solo fue, en relación con este indicador, solo fue un efecto muy puntual de un año o de un par de años y después viene otra vez a los niveles que venía teniendo previo a la pandemia. Yo pude ver hasta 2021 con los datos de la Secretaría de Salud, porque no lo encontré en el sistema de información de ustedes, el año 2021, y sí veo un incremento muy, muy, muy alarmante de la tasa de mortalidad infantil, que nos llevaría a un retroceso, pues yo diría de décadas, ¿no? En este indicador. A propósito de otras, sí. Perdón, doctor, un poco para ahondar en este tema y ligarlo con otro que sabemos que usted conoce muy bien. Nosotros desde Early Institute, el tema de mortalidad materna le hemos dado un seguimiento importante, sobre todo también ahora a través del sistema de indicadores, y como bien comenta, de hecho este comentario que hacía Renata de la baja en la razón de mortalidad materna que se observa en 2022, son los últimos datos que pone disponibles por semana la Secretaría de Salud. De los informes anuales me parece que todavía no está, pero los que publican por semana ya están. Lo que estamos viendo ahí desde nuestro análisis es que efectivamente la pandemia hizo que subiera de manera muy dramática y vuelve a colocarse en los niveles que estaba prepandemia, la mortalidad materna. Pero en ese sentido, doctor, nos gustaría un poco, porque a veces se habla mucho del tema de mortalidad materna y también evidentemente de mortalidad infantil, pero en el caso de la mortalidad materna, si me permite, para después pasar a andar un poquito más en el de infantil, a veces no es tan claro por qué es un indicador o por qué dar seguimiento a la mortalidad materna es tan relevante, más allá de la cifra misma. ¿Por qué la mortalidad materna es un dato tan revelador? Incluso en muchos estudios se habla de la relevancia en cuanto al tratamiento que da un país a sus ciudadanos
en términos de salud en general. Entonces, no sé si pudiera ampliarnos un poquito ahí la relevancia en particular de la mortalidad materna y después ligarnos un poquito más, si me permite hacer un poquito más el diálogo respecto a el tema de la mortalidad infantil, que sabemos que usted le ha dado seguimiento por muchos años. Sí, mira, realmente pues es muy pertinente tu observación. A ver, si vemos los datos absolutos de mortalidad materna, pues estamos hablando de promedio de 800 muertes anuales, ¿no? ¿Por qué es tan relevante este indicador? Pues simplemente porque son muertes absolutamente evitables, que no tendrían por qué ocurrir y que ocurren y se acercan o a veces hasta superan el millar de casos al año. Ocurren, ¿por qué? Por una simple y sencilla razón, por justamente los otros temas que ustedes están desarrollando aquí, porque no hay acceso a los servicios de salud. Serían muertes absolutamente evitables, ¿no? Porque no hay seguimiento al embarazo, porque no hay seguimiento en el parto, porque no hay personas que den una asistencia adecuada en el parto, porque no hay un seguimiento en el puerperio y que con medidas y con seguimientos absolutamente elementales serían muertes evitables. En realidad, este indicador es una señal clara de cómo está funcionando o cómo no está funcionando el sistema de salud y la importancia que le damos a la salud de las personas en México. El hecho de que mueran mujeres durante el embarazo y el parto, en realidad nos está dando un indicador de la calidad de atención y de la calidad y del nivel de acceso a los servicios de salud. Son muertes que no tendrían por qué ocurrir y por eso es un indicador muy importante, porque requeriría solamente de medidas muy elementales para poder ser evitables, ¿no? Sí, perdón, doctor. Sí, adelante, adelante, No, adelante. y con respecto a la mortalidad infantil, sabemos que usted ha dado este seguimiento por muchos años, ha publicado también mucho sobre el asunto. ¿Cuáles podrían considerarse actualmente los principales focos o las principales preocupaciones que habría con respecto a la mortalidad infantil? ¿Estamos avanzando? ¿No estamos avanzando en la medida en que se requeriría? ¿Cuál sería la situación actual que podríamos entender en cuanto a lo que preocupa respecto a la mortalidad infantil? Mira, sí, igual que pasa con la mortalidad materna, la inmensa mayoría de las muertes infantiles son evitables, ¿no? ¿Cuál es la situación de México en este momento en relación con la mortalidad infantil? La mortalidad infantil en México pues anda por ahí de los 12 decesos por cada 1000 nacidos vivos, hablando de la mortalidad de menores de 1 año, ¿no? Que no es muy distinto en la de menores de 5, pero hablemos de la mortalidad de menores de 1 año, 12, 13 por 1000 nacidos vivos. Es un indicador muy alto. Es un indicador muy alto si lo comparamos con lo que ocurre en otros países, no digamos países desarrollados, Japón, con 1.5 decesos de menores de 1 año, compárese con el 12 o 13 en México. Dinamarca, ¿no? O Finlandia, que andan por ahí por esos números, ¿no? Como dice el presidente, son los modelos a los que aspiramos, pero que difícilmente llegaremos en el corto plazo. Yo diría, lamentablemente, imposible. Entonces, démonos cuenta con estas comparaciones de cuál es el nivel de la mortalidad infantil en México, pero a partir o a raíz de un artículo que me pidieron recientemente, pude observar también que no solo si nos comparamos con América, con el resto de los países, también comparándonos con países de América Latina, el nivel de la mortalidad infantil en México es muy alto. Por ejemplo, con Honduras, estamos más arriba que Honduras, ¿no? Por no decir Chile, por no decir Costa Rica, por no decir Cuba,
pero incluso con países con los que uno pensaría que estaríamos en mejores condiciones, no es así. La mortalidad infantil ha reducido, sí, de manera importante en los últimos 50 años, pero lo ha hecho pues a partir de las causas, de afectar las causas blandas, como se conocen de la mortalidad infantil. ¿Cuáles eran esas causas blandas? Las infecciones o las enfermedades virales contagiosas, en muchos se pudieron solventar a raíz de la implementación de los programas nacionales de vacunación, que se dieron con mucho mayor intensidad. Se han venido dando desde hace muchos años, pero con mayor intensidad desde los años 80. ¿No? Entonces, esto sí ha implicado una reducción importante de la mortalidad infantil, aunque México, como digo y como insisto, sigue estando todavía en niveles relativamente altos, incluso en el contexto latinoamericano. Una vez que se han, digamos, atacado estas causas blandas a partir sobre todo de los antibióticos y de la vacunación, pues hemos estado en una especie de estancamiento, ¿no? Otra cosa que ayudó muchísimo a la reducción de la mortalidad infantil en México tiene que ver con los cambios en los patrones reproductivos de las mujeres, y esto es muy importante, ¿no? El hecho de tener menos hijos, el cambio en la conducta reproductiva, el hecho de tenerlos en espacios intergenésicos no tan cortos, sino mucho más ampliados, también reduce el riesgo o ha reducido en México el riesgo de la mortalidad infantil. En fin, la lactancia también ha reducido, o el retomar la lactancia como un aspecto importante, también ha incidido en la reducción de la mortalidad infantil. Pero hay otras causas duras que no se han afectado y que difícilmente harán que México reduzca la mortalidad infantil de manera importante y significativa en los próximos años. Estamos en este nivel de 12 por 1000 o 13 por 1000 ya durante varios años. Y lo que no se está atacando son las causas duras que tienen que ver con la situación de desigualdad y con la situación de pobreza de las personas. La mortalidad infantil se pudo reducir por antibióticos, se pudo reducir por vacunación, pero aquella que está directamente relacionada con las condiciones de vida, esa sí que no la hemos podido reducir. ¿Y cuáles son esas causas estructurales que están detrás? Pues otra vez, es la desigualdad, es la pobreza, es la falta de acceso a servicios de salud, es la falta de acceso a salud general, es la falta de acceso a medicamentos. Es eso lo que está detrás. Es una nutrición deficiente, ¿no? De manera tal que las causas de mortalidad infantil relacionadas con la situación de pobreza y con la situación de marginación y el no acceso a muchos servicios es lo que está todavía detrás de la explicación de estas relativamente altas tasas de mortalidad infantil, ¿no? En ese sentido, doctor, se ha hecho mucho énfasis y es lógico que la mejora a la salud en la primera infancia se asocie con el cuidado y la salud que se brinda desde el embarazo, durante el parto y posterior al parto. Y en función a eso, pues en los últimos años hemos visto tanto programas como políticas que de una u otra manera van hacia supone tratar de mejorar la situación o el tipo de atención que se brinda durante esos 3 momentos. Pero una de las cosas que son comunes es precisamente la necesidad de reforzar en cuanto a estas poblaciones altamente vulnerables, dígase poblaciones en zonas rurales, indígenas y demás. Particularmente en la noción de poblaciones vulnerables, considera que ha habido avances significativos. Por ejemplo, una de las críticas a algunos de los programas o de los planteamientos que se hacen como el del cuidado al niño sano, este programa que ha tenido importantes avances, pues se hace una crítica de no llegan, o los que más lo necesitan requieren de unas consultas posteriores, no están llegando como deberían llegar, y hay muchos padecimientos que no los estamos previniendo, que llegan a esas poblaciones que tienen menos capacidades
para ser atendidas y menos capacidades para resolver una situación de salud. En ese contexto, doctor, ¿ha habido, y si los ha habido, en qué sentido avances, particularmente en poblaciones vulnerables, para mejorar la salud en la primera infancia? Mira, sí, es que el tema del acceso y la vulnerabilidad es un tema muy, muy relevante. A ver, ¿de qué depende el acceso a la salud? Depende, sí, de la capacidad económica, depende en México mucho del tener un empleo formal, ¿no? En el esquema de seguridad social que implementó el Estado mexicano, el Estado de Bienestar, después de la Revolución Mexicana, pues era un sistema de seguridad social ligado sobre todo al empleo. Los que tenían seguridad social eran aquellos que tenían un empleo formal a través del Seguro Social, a través del ISSSTE, fundamentalmente, como las dos grandes instituciones. Pero a raíz de que se da todo este proceso que en términos genéricos se ha denominado pues neoliberalismo, donde se ha implicado un retiro del Estado respecto de ciertas obligaciones sociales, también se da el proceso de informalidad en el empleo, ¿no? El 60% de los empleos en México pero están incorporados al mercado informal. Y esto implica que dado el esquema que liga la seguridad social al empleo, pues que estos trabajadores no tengan acceso por definición, no tengan seguridad social. Este es un problema que tiene que ver con el acceso. De manera tal que hay una población, como ya sabemos, pues no incorporada a estos esquemas de seguridad social. Pero el acceso también tiene que ver con muchas cosas. En zonas rurales, ¿qué pasa, no? En zona rural lo que sucede es que en el mejor de los casos hay una clínica, si se puede llamar así, o un consultorio, en condiciones muy precarias, donde ni siquiera puede haber un médico, o un médico que dure mucho tiempo. Los médicos no quieren estar ahí en las localidades rurales, o no pueden incluso estar ahí. No hay medicamentos. Entonces, ¿qué tienen que hacer las poblaciones? La gente que vive en poblaciones aisladas, pues tiene que trasladarse, pero esto cuesta. Esto cuesta, no es fácil ir a una ciudad, no es fácil trasladarse. Y una vez que si lograran trasladarse y ubicarse en algún centro urbano donde puedan tener acceso a estos servicios que tú refieres o a estos apoyos que tú refieres, también hay otro tipo de cuestiones que son barreras también. En el caso de los indígenas, pues el tema del lenguaje, o de plano también se ha documentado la discriminación a ciertas poblaciones, ¿no? Que no reciben por su condición social, por su condición étnica, por lo que tú quieras, la atención adecuada cuando acceden o cuando logran llegar a acercarse a la prestación de un servicio, ¿no? El tema de la vulnerabilidad, Cándido, pues sí es muy relevante, justo por lo que decía. Mira, lo que más llama la atención de lo que se ha vivido en países de América Latina, incluido México, a partir de los años 80, es un proceso en el cual la población se ha vuelto más vulnerable. Y no nos referimos solamente a las personas que viven en condiciones de pobreza. Esas ya de por sí eran vulnerables, son vulnerables por definición. Amplios sectores de la clase media también se han vuelto vulnerables, ¿no? Porque aunque no tengan pobreza por ingreso, tienen carencias en muchos otros sentidos. Sectores de clase media que tienen problemas de acceso a salud, problemas de acceso a la alimentación, problemas de acceso a la vivienda, y que se ha precarizado esta clase media y que también es un demandante no satisfecho de servicios de salud. Entonces, la vulnerabilidad ha crecido de manera muy importante. Mira, un dato que nunca o por lo menos yo no lo escucho muy recurrentemente y que nos ofrece el Coneval, es la población que no tiene vulnerabilidades en México. Ninguna, ni por ingresos, ni por ninguna carencia. De lo que recuerdo, solo alcanza a ser el 16% de la población que no tiene ninguna carencia, ¿no? Esto quiere decir que si el 16% es el sector que no tiene carencia, el resto, el 84% de la población, tiene al menos una carencia, tiene al menos una vulnerabilidad.
Entonces, bueno, ante las limitaciones de nuestro sistema de salud y ante los procesos socioeconómicos y sociopolíticos que hemos vivido en México, pues por supuesto que estamos hoy frente a una sociedad más vulnerable y una población infantil también en consecuencia más vulnerable, independientemente de los esfuerzos que se están haciendo, por desgracia. A lo mejor los esfuerzos que se están haciendo no son del todo o no impactan de todo lo que quieren impactar, ¿no? El hecho es que los indicadores no se mueven y a veces cuando se mueven es para atrás, ¿no? Comentaba algo que nosotros desde el instituto hemos hecho énfasis en diferentes ámbitos y nos parece central Perdón, para... te estoy perdiendo un poquito. ¿Ahí se escucha? Yo sí te escucho, Cándido. No, Doctor, ¿me escucha? Creo que... Está su A ver, micrófono. escucho. Ya, perfecto. A ver si ya. Sí. Perfecto. Gracias, doctor. Les comentaba que en Early Institute hemos hecho énfasis en un tema que nos parece central para la primera infancia y creemos que es transversal a diferentes derechos, que es precisamente uno que ya anotaba, respecto al condicionamiento de derechos para niñas y niños desde sus primeros años de vida a partir de la condición laboral de sus madres o sus padres, ¿no? Nosotros lo hemos visto, por ejemplo, en temas como cuidado, pero evidentemente y con toda claridad, pues también se da en el ámbito de la salud. Por ahí, en ese sentido, doctor, la manera y ya tratando de ir llevando hacia dónde tendríamos que avanzar, la manera clara de dejar este condicionamiento es la universalización del acceso a los servicios. De alguna forma es lo que se ha planteado, evidentemente, desde el ámbito, por ejemplo, educativo, pero no lo hemos logrado durante los primeros años. En el ámbito de la salud, por ahí tendríamos que caminar. Es un planteamiento que se ha hecho de manera recurrente, que se trata de hacer a través de algún tipo de programa, que después, como ya he comentado, puede ser vulnerable y cerrarse esas políticas, pero en ese sentido, doctor, por ahí tenemos que avanzar para asegurar particularmente la salud de niñas y niños. Sí, yo creo que el sistema de salud requiere pues una inmensa transformación. Hay experiencias que se han vivido en América Latina, yo digo relativamente exitosas. El caso de Brasil creo que es un buen ejemplo, ¿no? El caso de Brasil que avanzó hacia la universalización de la salud entre su población. En México se tenían que hacer muchos ajustes, ¿no? Realmente dejar de ver solamente el tema de la salud como un tema pues casi solamente compensatorio y avanzar hacia un sistema integral de salud. Es otro de los factores que han limitado esta diferencia o diferenciación institucional que hay en México en torno a la salud. Existen muy diversas instituciones descoordinadas, hay duplicidad de esfuerzos y hay desperdicio de recursos. Hay varias cosas que hacer. Desde luego la universalización debe ser el propósito, pero desgraciadamente en las condiciones actuales no se puede avanzar mucho si no hay una reforma importante en el sistema de salud. La integración de todo el sistema en uno solo, bajo una sola coordinación, bajo mismos criterios y con apertura a la población en general, y dejar de ver y dejar de sostener este paradigma de que la salud es solamente para aquellos que tienen un empleo formal, sobre todo en un país donde la mayoría de la población no tiene un empleo formal. Y son muchos aspectos, pero uno particularmente importante es también el tema presupuestal. El gasto público en salud en México apenas alcanza el 2.5% del PIB, ¿no? Cuando la recomendación, por lo menos para América Latina, es del 6% del PIB. Lo que ha pasado es que esta falta de inversión, que además se ha estancado, si es que no ha reducido en algunos años, esta falta de inversión se ha compensado pues con el gasto de bolsillo. La gente gasta igual de lo que gasta el Estado, un equivalente al 2.5% del PIB también,
De manera que la inversión que se hace en salud es del 5% del PIB, pero la mitad de ese 5% es gasto de bolsillo, es gasto de las personas, ¿no? Entonces, a lo que voy es que sí se requeriría también una redefinición presupuestal del sistema de salud, porque con los recursos que se le otorgan actualmente al sistema, no podríamos aspirar a una universalización del sistema de salud. Mucho del recurso, y es algo que yo he dicho también en distintos foros, mucho de los recursos que se destinan a la política social en una cantidad enorme están en los programas sociales, y mira qué bueno que la gente tenga acceso a dinero, a las transferencias. Eso no está mal, sobre todo frente a una población con grandes carencias, ¿no? El problema es que al realizar estas transferencias a través de los programas sociales, estamos dejando sin recursos a las instituciones, particularmente a las instituciones de salud y a las instituciones de educación. Entonces, la disyuntiva es, ¿qué hacemos? ¿Le damos dinero a las personas o fortalecemos aquellas instituciones que van a generar un capital humano mucho más sólido? Yo prefiero orientarme por la segunda vertiente, pero no es algo que esté ocurriendo en México. Aspirar a la universalización de la salud, yo creo que es la aspiración legítima, pero que requiere una reforma muy importante del sistema de salud que tenemos ahorita. Hay algunos temas muy particulares que se asocian a veces con el tema presupuestal, como comenta, o a algunas otras situaciones. Particularmente en los últimos años se ha hecho mucho énfasis y nosotros hemos también hecho tal énfasis en un tema recurrente también a nivel de la agenda pública, que es el de la vacunación. Hemos hecho énfasis desde el CIPI de un rezago importante que se da entre 2018 y 2021, también evidentemente con el tema de la pandemia de por medio. Pero bueno, ahí nosotros dejamos un dato que nos parece muy importante, que es prácticamente 2 de cada 3 niñas y niños no tienen el esquema de al menos 4 vacunas, ¿no? Cuestiones que son pues ya fundamentales, ya no pensar en otro tipo de servicios que tendrían que estarse brindando para la primera infancia. Particularmente en este tema o en otros temas relacionados como el de la vacunación y estos rezagos que se observan, ahí preguntar cuáles son los principales obstáculos o los principales, digamos, barreras o problemáticas que desde su perspectiva observa para que no podamos avanzar hacia pues prácticamente un 100% y muy lejos de eso estemos en porcentajes mucho menores de cobertura y de atención. México tenía, así lo tengo que decir, un programa de vacunación muy importante que iba creciendo. Nunca hemos llegado a la cobertura total, ¿no? Pero digamos, íbamos en un proceso de crecimiento en este terreno, ¿no? Era un sistema nacional de vacunación, pues que incluso logró reconocimientos internacionales importantes y que tenía cierta o una importante eficacia, no diría absoluta eficacia, tenía una importante eficacia e iba mejorando, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos para que pudiéramos retomar este ritmo o pudiéramos por lo menos ir mejorando los indicadores en materia de vacunación? Mira, pues los obstáculos son los que tienen que ver, a ver, lo quiero decir así, sí, con el cambio de régimen, y tiene que ver con el tema de los medicamentos en general. ¿Qué es lo que pasó? Se cancelaron los contratos de compra de medicamentos, de vacunas. No hay. A partir de las sospechas de fraudes que se cometían, que sin duda se cometían muchos también, pero no fue sustituido por un esquema eficiente en materia de dotación, en este caso particular de vacunas, ¿no? Entonces, a ver, en el momento actual yo veo obstáculos sobre todo de carácter ideológico, por decirlo así, que no por ser ideológicos no tienen repercusiones prácticas, ¿no?
es una negación de lo bien o de lo relativamente bien que se hacía en el pasado en aras de algo que no termina de nacer y no termina de concretarse, ¿no? Entonces sí hemos vivido un retroceso, sí por la pandemia, pero sí también por los mecanismos y las formas en que se desorganizó el sistema de salud. Y lo que estamos frente a un proceso de desorganización del sistema de salud que ahora se quiere recomponer a través del IMSS-Coplamar. Pero pues yo veo sobre todo que lo que teníamos más o menos bien o más o menos regular se eliminó a cambio de nada a partir de cuestiones absolutamente ideológicas que lamentablemente no ofrecieron una alternativa, ¿no? Entonces, mira, insisto, no era perfecto lo que teníamos, pero existía un esquema, un sistema, un programa de vacunación razonable que funcionaba razonablemente bien, ¿no? Y tiene que ver con todo el tema de la salud, no es el tema solamente de la vacunación, tiene que ver con todo el proceso de deterioro que hemos estado viviendo en el sistema de salud, por no hablar del tema de los medicamentos, ¿no? Doctor, para ir cerrando y dar la oportunidad a algunos minutitos de preguntas y respuestas, si le preguntáramos así un poco a bote pronto, ¿cuáles serían sus tres principales recomendaciones generales quizás o muy particulares para mejorar la situación de la salud particularmente en la primera infancia? ¿Por dónde irían esas recomendaciones? Mira, tiene que verse. Mira, los programas específicos orientados a la primera infancia son muy importantes. Hay que reproducirlos, hay que alimentarlos, hay que llevarlos a cabo sin duda. Pero tiene que ser visto el tema de la salud en la primera infancia en el contexto general. ¿Hacia dónde debemos apuntar? Tú ya lo decías hace un rato, el tema de la universalización. Pero el tema de la universalización no se puede dar sin una reconceptualización del sistema de salud, sin una reforma integral del sistema de salud y sin una asignación más importante de recursos al sistema de salud. De otra suerte, pues corremos el riesgo de sí, qué bueno que se hacen programas específicos, pero no son suficientes. No podemos quedarnos en ellos. Tenemos que reconceptualizar el sistema de salud porque la situación de la niñez reproduce, tal vez con mayor agudeza, los problemas que tiene el resto de la población en materia de acceso, y los problemas que tienen sus padres en materia de acceso a la salud, ¿no? Perfecto. Bueno, tenemos todavía al menos 10 minutitos. Comentarle, doctor, que esta es una reunión, una mesa que organizamos no de manera abierta. Buscamos que estén acá personas, instituciones, organizaciones que están directamente relacionadas con la primera infancia, que tienen algún trabajo al respecto, que en muchos de los casos tenemos algún tipo de colaboración. Y bueno, pues dado que es una reunión pequeña, en donde el objetivo era sobre todo escucharle sus opiniones informadas y basadas en evidencia respecto a varios de los temas que nos preocupan en salud, sí dejaría el micrófono abierto si alguien quiere hacer directamente una pregunta o si la ponen en el chat y yo la digo como quiera. No sé si alguien tenga alguna pregunta, bueno, más que un comentario, sí buscaríamos que sea más bien una pregunta, porque a veces los comentarios se nos llevan mucho tiempo. Si lo podemos plantear hacia alguna pregunta, particularmente para el doctor Héctor, pues dejamos ahí el micrófono abierto. ¿Alguien quiera? No sé si hubo preguntas por Si acá. me permiten. Sí, Rosalía. Gracias, perdón. Buenos días, me presento Rosalía Seferino, trabajo en la legislatura del Estado de México. Nosotros les quiero comentar como un antecedente. En el Estado de México no había comisión de niñas, niños, de los derechos de las niñas, niñas y adolescentes. En esta legislatura es la primera vez que la hay. Y precisamente en el caso particular de nosotros, del Estado de México, se le agregó esta parte de la primera infancia, es niñas, niñas, adolescentes y la primera infancia. Precisamente
para ponerle un énfasis especial a esta población y todos los temas relacionados con ella, porque pareciera que cuando hablamos de los derechos de las niñas y niños, nada más estamos pensando de los que ya están en primaria y para adelante. Y aquí estamos tratando de hacer el trabajo con la población precisamente desde que la mamá está embarazada hasta los 5 años, 11 meses o 6 años, como marcan algunos. Uno de los problemas que hemos tenido, doctor, precisamente, y quisiera saber, nosotros como legislatura, ¿qué vías podemos hacer? Porque muchas de las cosas en cuestiones de salud de la primera infancia, obviamente hemos recurrido a exhortos, y ahorita está trabajando la ley para la atención para niños con cáncer. Sin embargo, bueno, esta parte del presupuesto, de la centralización de todo el sistema de salud, nos ha venido a dar en la torre a todos, porque no todas las respuestas versan en ese sentido. ¿Qué otras vías podemos tomar para que el derecho a la salud de los niños pueda ser ejercido plenamente? Sí, sí, cómo no, muchas gracias, Rosalía, por tu pregunta y por estar en esta mesa redonda. Mira, yo insisto que el problema de fondo tiene que ver con la gran reforma del sistema de salud, pero, digamos, si nos vamos a esperar a eso, nos podemos sentar y esperar muchos años, por desgracia, ojalá ocurriera pronto. Ojalá ocurriera pronto porque pues el futuro ya nos alcanzó, ¿no? Y pues lo que decía Cándido ya hace un rato, impulsemos programas específicos, también esto podemos hacer, programas para la dotación de vacunas en el Estado de México, para asegurarnos de que realmente haya las vacunas, que existan los medicamentos, programas que promuevan el cuidado y el seguimiento de la salud y la nutrición de los niños, particularmente en las regiones más necesitadas o entre los grupos sociales más necesitados, con todos los problemas a los que yo me referí de accesibilidad que puede haber, ¿no? La distancia, la no existencia de consultorios en los poblados pequeños, la no existencia, con todas esas limitaciones, pues hay que insistir por esa vía porque no tenemos de otra. Programas específicos que atiendan a la salud. Lo peor es no hacer nada y esperar a que venga la gran reforma que pues, difícilmente vendrá en el corto plazo, ¿no? Y procurarle los recursos a los programas desde la legislatura. Creo que eso sí se puede hacer, Sí, ¿no? Eso sí se puede hacer. Eso se ha seguido peleando, pero sí, ya por decir este año sí y acabamos de tener reunión con los de la Secretaría de Salud y ellos dicen es que nos atan de manos, ¿no? Por más que hemos querido, y sí han estado jalando recursos de otros, de otras áreas para cubrir el sistema de vacunación. Y han entregado los resultados, pero sí, muchas de las cuestiones, por decir, en la ley federal de salud dice, general de salud, que el tamiz es de 7 elementos, debe ser de 7 elementos. Y por decir aquí nos dicen, nada más llegamos hasta 5. Y obviamente cuando vemos la ley también dice, tiene que cubrirse el tamiz auditivo, el tamiz oftalmológico, y dicen, no, pues ya no tenemos para eso. No, es que de veras deberíamos, de alguna manera, ustedes que pueden y que saben estas cosas, deberíamos hacer un movimiento nacional por la infancia, también para visibilizar muchos de los temas de la niñez. Nosotros que de alguna manera estamos comprometidos con el análisis, con el estudio, con las acciones, como es tu caso, Rosalía, en favor de la niñez, debiéramos realmente luchar por visibilizar los temas de la primera infancia. No es posible porque es un crimen que se comete a largo plazo, comprometer el desarrollo de los niños y las niñas en México, ¿no? Tenemos Gracias. otra. Gracias. Gracias por la pregunta, Rosalía, y por la respuesta, doctor. Tenemos otra manita por ahí levantada, Miguel Moreno, para aprovechar y que tengamos estos 2 últimos minutos al menos para una pregunta más. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos. Querido Héctor Hernández, no sé si me recuerdas del ISUNAM. Soy Mirel Moreno.
Ahora ¿Cómo? estoy en la Secretaría Ejecutiva del CIPINA, del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Y pues bueno, pues felicidades por esta convocatoria y por contar pues con tu sabiduría, con tu conocimiento y sobre todo en la información y los datos, ¿no? A mí me preocupa muchísimo el estado, como estábamos hablando de mortalidad infantil, ¿no? Un tema que era, pues digamos, bueno, menciono que era el indicador primordial, ¿no? Del estado de desarrollo de un país y al día de hoy, pues sí está teniendo resultados pues digamos, muy preocupantes. Y yo la duda, digamos, que tengo es, o que quisiera saber como tu comentario o qué se puede hacer en términos, pues, a nivel de país cuando tenemos una Agenda 2030 que también compromete el estado del desarrollo y de salud y que hay metas que, como bien mencionaste, no se van a alcanzar, ¿no? Que es muy preocupante, pero yo me pregunto, bueno, y ahora la Agenda 2030, ¿en qué termina, no? En aplazarlo. Digamos, ahí yo no entiendo mucho en términos pues, de incidencia internacional, qué papel puede tener un país cuando tal vez las condiciones y todos los cambios pues están complicando que se pueda alcanzar y se pueda generar este bienestar en un corto plazo, porque las consecuencias pues sí se ven a largo plazo, ¿no? Esa sería como mi duda y mi consulta. Un saludo. Un saludo, Mariel, claro que te recuerdo y me da mucho gusto que una persona como tú esté al frente de la Secretaría Ejecutiva del CIPINA, que tiene una muy importante labor por visibilizar primero y por avanzar en los temas de la primera infancia. Mira, pues, ¿qué pasa con los objetivos del desarrollo sostenible o con lo que en su momento fueron los objetivos del milenio? Pues, ¿qué pasa? Que generalmente no se alcanzan las metas en los tiempos establecidos, ¿no? Y lo que va a pasar es pues, que se va a volver a aplazar, tal vez ahora con otra denominación. Como ocurre con muchos de los instrumentos internacionales, digamos, no son vinculantes, por desgracia, no son vinculantes, y lo que ocurre es pues, que se hace un balance y se dice, pues no se llegó, pero ahora sí vamos a llegar para el 2040. Y pues lo que ocurre en la realidad es que estamos viviendo pues retrocesos, como ya hemos visto. Yo creo que hay que, bueno, y es una invitación a todos para que nos esforcemos en ello, ver si realmente los efectos en los retrocesos de algunos indicadores son resultado específico de la pandemia o tienen un alcance mayor, ¿no? Un alcance mayor que tiene que ver con estos retrocesos en el acceso a los servicios de salud, en retroceso en los indicadores de pobreza, etcétera, etcétera. Entonces creo que es un balance que todavía tenemos que hacer, pero pues lamentablemente, digamos, los acuerdos internacionales, lamentablemente, no tienen este alcance vinculante ante las naciones, y lo que pasa es que, bueno, pues al final pues hicimos lo que se pudo, pero hasta aquí llegamos, y tal vez si tenemos otro plazo lo alcanzaremos, ¿no? Eso es lo que creo que va a pasar por desgracia, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Héctor. Un Gracias, saludo. María. Gracias, Miguel. Doctor, hay dos últimas preguntas que no quisiera dejar fuera, si pudiera contestarlas así muy brevemente para no alargarnos en tiempo, sobre todo por quienes se tengan que ir. Itzel Beltrán, gracias Itzel por estar por acá. A mí me preocupa, leo textualmente la pregunta, a mí me preocupa el tema de la desaparición del INSABI. ¿Cuál es el pronóstico al respecto y cómo supone que impactará en los indicadores asociados a la salud? Por otro lado, también comenta cómo mejorar el tema de la compra de insumos de vacunación y algunos medicamentos. Este es un tema que evidentemente ha sido central en los últimos años. Y le leo brevemente la última pregunta. Con esta cerraríamos, es de Ana María Serrano. Me surge la inquietud, dadas las circunstancias, de cómo involucrar a la sociedad civil y al sector de la medicina privada. Entiendo la sensación de que el gobierno no está haciendo la tarea, pero creo que nos compete a todos cómo sensibilizar e informar a estos otros sectores. Sí, mira, pues realmente ayer nos enteramos que pues, se dio el último adiós, digamos, al INSABI, ¿no?
pues, por lo menos en la Cámara de Diputados tiene que transitar todavía a la Cámara de Senadores y pues no dudo que finalmente desaparezca esta figura que no terminó de concretar nunca, que no sabíamos bien a bien qué es lo que era. Y a cambio tenemos la propuesta de transformar al IMSS Bienestar, que no es nuevo, el IMSS Bienestar ya existía, era para las zonas muy marginadas que daba atención el IMSS Bienestar y que seguramente ahora, en el mejor de los casos, habrá de ampliarse hacia una población más grande, no necesariamente la muy marginada, sino población en pobreza. Tal vez, porque tampoco es que se haya explicado mucho cómo va a transitar el IMSS Bienestar, ¿no? Yo imagino, y solamente es eso, una impresión, que vamos a ir otra vez bajo otra denominación al esquema del Seguro Popular. Yo creo que por ahí va. Porque no se está creando una institución nueva, como no lo era tampoco el Seguro Popular. Insisto, el seguro era una bolsa de dinero. Daban los famosos cápitas, dinero por cada persona que se atendía en los hospitales ya existentes del Seguro Social, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud. Llegaba una persona que cumplía los requisitos o una familia que cumplía los requisitos y se incorporaba y se le asignaba un recurso a esa persona, al hospital para que atendiera a esa persona y solamente para ciertos padecimientos que estaban en un catálogo de padecimientos cubiertos por el Seguro Popular. Entonces yo creo, y insisto, es solamente una impresión que vamos a transitar por ahí, en el mejor de los casos, porque insisto, tenemos un problema que pues no hemos resuelto. Vuelvo a decir, el tema del presupuesto. Yo no he escuchado que a partir de la instrumentación de este nuevo esquema del IMSS Bienestar o de este reforzamiento del IMSS Bienestar, estemos ante un aumento presupuestal. No lo he escuchado. ¿Cuáles son los recursos? El recurso para el sector salud se ha mantenido y con algunos declives en algunos momentos. Entonces, ¿con qué dinero se va a hacer este tema del IMSS Bienestar, ¿no? Tenemos un tema muy importante con los médicos. No tenemos los médicos, no sé, digamos, es claro que estas convocatorias que se han hecho para la contratación de médicos no han tenido éxitos por las razones que ustedes quieran. Y no quiere decir que no haya médicos, sí los hay, pero por alguna razón, por la que ustedes quieran, justificada o injustificada, estos médicos no están siendo contratados, ¿no? Y tenemos, por supuesto, el tema de los medicamentos, que no hemos logrado, al menos, retomar el sistema de adquisición consolidada y distribución de medicamentos que se tenía previamente al gobierno actual. Entonces, ¿qué esperar del IMSS Bienestar ante este contexto de bajo presupuesto, ante este contexto de falta de personal y ante este contexto de falta de medicamentos? Ojalá que por lo menos se acerque a dar una cobertura pues similar a la que se tenía antes y que pues, se puedan resolver los problemas de corrupción que sí existieron en el esquema anterior. Y la segunda pregunta, Cándido, creo que se me perdió un poquito. ¿Cuál era? No te escucho. Perdón. Ya. La inquietud de que, dadas las circunstancias, cómo involucrar a la sociedad civil y al sector de la medicina privada en el entendido de que nos compete a todos, cómo sensibilizar e informar a estos otros sectores igualmente relevantes. Pues mira, es que yo cada que veo o hablo con ustedes o consulto su sistema de información, que sí lo consulto. Es más, les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no tienen información municipal? Que sí la hay en algunos temas. Deberían tenerla. Porque la otra vez me dije, seguro ahí lo voy a encontrar y no lo encontré. Y me tuve que meter ya a las bases de la Secretaría de Salud, que me daba mucha flojera. Pero bueno, deberían. Es una respetuosa y cordial sugerencia. Bueno, pues sí. Insisto, decía, cada vez que hablo con ustedes, pues sí, me pregunto y les pregunto y me planteo, ¿por qué no hacemos más ruido con estos temas? De verdad, en el buen sentido, no en un sentido protagónico. Yo creo que, no sé si exista, ustedes me podrán decir, generar o reforzar, si es que lo hay, una especie de observatorio de la niñez temprana, alguna cosa así,
que nos permita hacer un poquito más sonoros los problemas que vive la primera infancia. Yo creo que ustedes lo hacen, sí lo hacen, pero me parece que el impacto todavía tendría que ser con mayor fuerza para sensibilizar a la sociedad. Mira, se ha hecho también digamos, mucho ruido en el buen sentido sobre la carencia de medicinas, la carencia de médicos, etcétera, pero no específicamente en torno al tema de la primera infancia. Yo creo que sí tendremos que pensar en alguna propuesta de diseño organizativo que nos permita estar más presentes en la sociedad civil. Y respecto de la iniciativa privada, pues no sé, yo creo que ahí es bien difícil porque pues finalmente son negocios privados fuera de los esquemas de la beneficencia. No sé cómo podríamos involucrarlos más en estos temas. Bueno, pues gracias. Si alguien tenía por ahí alguna otra pregunta o quisiera abrir el micrófono, desgraciadamente ya nos pasamos con varios minutos y tratamos siempre de hacer el esfuerzo de no rebasar demasiado el tiempo estipulado. Pues solamente de nuestra parte, perdón, Yancy, ¿vas a...? Cándido, nada más para no dejar sin respuesta a la última inquietud del doctor. Doctor, esa es un poco la idea. La verdad es que, pues como usted sabe, los esfuerzos a favor de la infancia existen, pero están desintegrados y no son suficientes. Pero, sin embargo, tomamos esta recomendación, sugerencia en lo que nosotros respecto de nuestra capacidad, ¿verdad? O nuestras capacidades. Sí, claro. Desde la sociedad civil, y es parte de nuestra inquietud, que sepa que la compartimos, y la intención de estas mesas es también ir desembocando en agendas de trabajo muy concretas, muy específicas para acciones puntuales, porque a veces se dice también que se mide mucho en este país, pero hay pocas acciones, ¿no? Realmente prácticas, y como usted también planteaba, un monitoreo o un observatorio más riguroso, ¿no? Ya que muchas veces el Estado no lo hace, no le da, no sabemos si hay voluntad, etcétera, por muchas razones. Entonces, que sepa que no cae en terreno infértil, al contrario, y que en la medida de nuestras capacidades, pues compartimos también esta inquietud y podremos también ir bajando acciones concretas en una agenda de trabajo, que esa es la intención. Muchas gracias y mucho gusto, doctor. Muchas gracias. Un tema que también se me queda aquí como sugerencia para poder incorporar o desarrollar más adelante es el tema de la violencia en la primera infancia. Me parece que es muy importante también tener indicadores a este respecto por la gravedad que tiene el hecho en sí mismo de la violencia en la primera infancia, pero también por las consecuencias futuras de la violencia en la primera infancia, ¿no? Sí. Sí, tenemos algunos indicadores, doctor, y precisamente, y aprovecho el comercial para decirles, y organizamos una mesa particularmente sobre el tema de violencia. Ahí con todo gusto le compartimos la información. Y de hecho también un poco abonando al comentario de Yancy respecto a este planteamiento de la sociedad civil, de hacer más ruido. En esta reunión hay gente que precisamente trae eso y es parte de su propio planteamiento. Hay gente acá, por ejemplo, el Pacto por la Primera Infancia, que pues buscamos eso desde la sociedad civil, hacer cada vez más énfasis en las necesidades de esta población tan relevante. Ahora sí, ya creo que vamos cerrando. Le agradecemos mucho, doctor Héctor Hernández. Como le decíamos, sabíamos que la experiencia suya no era menor y quisimos en esta ocasión darle pues un mayor protagonismo al conocimiento que usted tiene. Entonces, bueno, pues le agradecemos a nombre de Early Institute el haber participado en esta mesa. También les reitero al resto de participantes que la información que Renata proporcionó es un poco una provocación para que entren al CIPI. La gran mayoría de la información que ya comentó está dentro del sistema de indicadores. Nosotros desde el Instituto estamos a su mayor disposición para aclarar cualquier cuestión que tenga que ver con cualquier indicador. Estamos en un proceso de mejora continua y también incluso tomar nota de estos comentarios, doctor Héctor, de dónde tenemos que hacer más énfasis
un análisis mayor si así fuera necesario. Entonces, bueno, pues les agradecemos enormemente el que hayan participado en esta mesa y pues sobre todo usted, doctor, su tiempo y el conocimiento que nos pudo dejar en esta un poquito más de una hora. Muchas gracias, Cándido. Gracias a todas y todos. Gracias a Early Institute y ya saben que pues, estoy puesto para colaborar cuando ustedes lo requieran. Un abrazo a todos.